Hola, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, te oímos perfectamente. Vale, magnífico. Bueno, primero que todo, muchas gracias al séptimo encuentro de Facility Management and Services y también a la revista Facility Management and Services por la oportunidad que me brindan en conversar hoy con ustedes. Lo interesante de ser el último en presentar es poder de alguna manera recopilar las experiencias de todo el equipo que ha pasado, de facility managers y de profesionales que han disertado en el inicio y les agradezco poder compartir esa información con nosotros también porque al final en Latinoamérica, a pesar de que el COVID también nos trató de alguna manera un poco más posterior a la experiencia que ustedes desde Europa tuvieron, a nosotros nos permitió dar un poco más de tiempo y también, ¿por qué no?, escuchar un poco las experiencias o esa curva de aprendizaje que tuvieron muchos profesionales de Facility Management en Europa y más que todo en España. Poder compartir de la mano de Joaquín todas esas experiencias que pudimos aprender también de estos sectores y de estas empresas nos ayudó mucho a poder extraer eso y poder reaplicarlo en Latinoamérica. Así que agradecemos siempre y bueno, también una lástima las pérdidas que esto dejó, pero es importante entender que esos nuevos paradigmas, esas nuevas metodologías de trabajo que vamos a implementar nosotros de ahora en adelante y que todavía seguimos adaptando, tienen un impacto en los modelos de facility management en Latinoamérica. Y eso es un poco lo que les voy a contar con el caso de nuestra experiencia en los proyectos que nosotros administramos. Contarles un poco del proyecto. El proyecto ha sido un complejo de oficinas corporativas conformado por 5 torres, un área rentable de 87.000 metros cuadrados, y es un edificio que las 4 primeras torres fueron establecidas desde el 2004 y tuvo una quinta torre que fue a partir del 2014 inaugurado. Es una sede de empresas multinacionales donde están las más reconocidas a nivel mundial y se caracteriza por un modelo operativo diferenciado, generando valor a sus ocupantes, ofreciendo experiencia, como decía Joaquín, confiabilidad y resiliencia ante las constantes transformaciones de lo que le llaman el sector del real estate. El caso de éxito de nosotros es cómo todo lo que han contado los profesionales del Facility Management que han pasado en las primeras horas de esta charla es cómo nosotros llevamos paso a paso la implementación de toda esta transformación, de este cambio de paradigma, de toda esta resiliencia que hemos tenido que tener al frente de la situación del COVID y ver cómo hemos ido poco a poco aplicándolo. Creo que es interesante que nosotros compartamos también todo lo que tuvimos que atravesar para poder lograrlo. Paradigmas son conceptos, valores, técnicas y procedimientos que utilizábamos antes de que llegara la pandemia. Antes de que llegara la pandemia, nosotros manejábamos lo que se llamaba un facility management con un modelo operativo y un plan de continuidad que tenía una línea basada en unas situaciones y en unos ejemplos que al final nosotros ni siquiera nos imaginábamos cómo poder manejar un plan de continuidad de negocio y un plan de recuperación de negocio basado en una pandemia, algo que nos quitó, como decía mis panelistas anteriores, nos quitó el espacio de trabajo, nos quitó el poder comportarnos como individuos que estábamos acostumbrados a desarrollarnos dentro de los espacios y dentro de las oficinas y dentro de los edificios de una manera muy normal, a lo que le llamábamos, estábamos acostumbrados a poder manejarlo de esta forma. Entonces, antes del COVID, el facility management se manejaba de una manera completamente diferente a lo que son los modelos operativos y a la manera de trabajar ahora que estamos con el COVID. La situación del post-COVID obviamente genera ese cambio de paradigma y pasamos a un proceso donde el plan de continuidad de negocio ni siquiera está aprobado. Pero entonces ahora tenemos que empezar a recuperar y adaptar los modelos de gestión y las operaciones de las instalaciones.
Y eso es un poquito lo que les vengo a mostrar de cómo lo hicimos, cómo lo logramos. En efecto, el COVID, un virus, una pandemia, una situación que nos llevó a luchar en contra o a luchar contra ese flagelo que nos estaba maltratando. ¿Qué tuvimos que empezar a implementar? Tuvimos una guía o un plan de retorno o un plan de recuperación del negocio, ¿ya? ¿Qué teníamos que tener? Como primer punto, teníamos que conocer a nuestro equipo. Como segundo punto, un análisis de trabajo seguro, ¿ya? Tuvimos que compartir matrices de personas, porque en efecto el comportamiento de las personas, que es lo que hace el Facility Management, es entender cómo las personas se desempeñan y se desarrollan dentro del espacio, es lo que nosotros empezamos a analizar. ¿Qué hacen las personas dentro del espacio? Después entendimos cómo el espacio es utilizado en el punto 4. Pasado a eso, empezamos a identificar cómo sería la manera de comunicarnos, porque teníamos todas las barreras, ya la gente no estaba con nosotros en el edificio. Tendríamos que entender cómo comunicarnos con ellos, cómo capacitar a nuestro equipo en las nuevas maneras de cómo iban a manejarse dentro de los espacios, todo el tema de señalización, el tema de distanciamiento, los planos de grupo, qué procesos de compra teníamos que implementar, en qué velocidad, si había disponibilidad de inventario y todo lo que conlleva una implementación de un programa de COVID, cuando nunca nosotros lo teníamos planeado dentro de nuestro plan de continuidad de negocio. Entonces, conocer al colaborador. Era importante entender el colaborador que trabajaba y se mantiene trabajando durante el COVID para poder mantener las infraestructuras operando, porque a pesar de que las personas trabajaban desde su casa, las infraestructuras nosotros no las podíamos cerrar, porque teníamos empresas que el gobierno les había permitido mantenerse abiertas porque eran necesarias, como bancos, farmacéuticas, hospitales, o sea, telecomunicaciones. Entonces, había que entender cómo el colaborador de nosotros y el colaborador de esa empresa que podía estar abierta porque era de operación básica y principal para poder mantener la acción contra la pandemia, entenderlo cómo se desplazaba hacia el edificio, hacia la propiedad, y también cómo nuestros colaboradores se tenían que comportar dentro de ella. Entonces era importante conocer a nuestro colaborador y también conocer al colaborador de las empresas que trabajan dentro del edificio. Súper interesante es poder analizar ahora un trabajo de manera segura. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a hacer análisis de trabajo en altura, de trabajo en caliente, soldadura, corte. Nosotros estamos acostumbrados a hacer eso, pero ¿cómo ahora poder identificar qué medidas de trabajo seguro teníamos que utilizar para poder prevenir el tema del COVID? Entonces, cada colaborador había que analizarlo uno por uno. Había que entender las funciones de su trabajo en el día a día para poder desarrollar entonces un plan de manejo seguro de su trabajo. ¿Cómo iba a trabajar? ¿Cuántos se quedaban presencial? ¿Cuántos se quedaban en teletrabajo? ¿Se quedaba la mitad del equipo? Si había un contagio y ese equipo se tenía que retirar hasta que salieran, de alguna manera, si salían contagiados o no. Había una cantidad increíble de incertidumbre. ¿Qué medidas teníamos que tomar antes de que el colaborador llegara, durante y después? Y hacer los grupos de trabajo para poder que pudiera continuar la operación. ¿Qué hacíamos nosotros? Traíamos a todo el equipo y si alguien se contagiaba, ¿cómo quedábamos? ¿Quién operaba? ¿Quién encendía el chiller? ¿Quién apagaba el chiller? O sea, ¿quién prendía las luces? ¿Quién apagaba las luces? Es súper interesante poder ver cómo nos tocó trabajar en grupos y poder tener personas trabajando en los diferentes horarios operativos. Matriz de personas, en efecto, teníamos que entender la posición, el nombre del colaborador, las medidas antes, durante y después, y también las mejores prácticas, ¿por qué no? Entender los costos, todo lo que íbamos a incurrir en costos para poder operar nuestras propiedades, pero también las medidas antes, durante y después que establecía el gobierno como un requisito mínimo
para poder estar operando dentro de las instalaciones, ¿vale? Entonces empezamos a crear nuevos códigos, códigos de cómo era el traslado. Ahora teníamos que hacer un procedimiento de traslado, un procedimiento de qué sucedía si existía un contagio, qué procedimiento de ingreso tenía que tener la persona durante las operaciones, o sea, cómo botaba los residuos, el tipo de limpieza, el teletrabajo, ¿ya? Entonces, vemos cómo poco a poco la matriz de personas también se iba convirtiendo en un análisis de trabajo seguro. La matriz de personas, según las medidas también, o sea, empezamos a crear códigos nuevos de diferentes tipos y procesos y procedimientos. Entonces, ¿quién decir que no hay un cambio en los paradigmas? No podemos negarlo. Sí ha habido un cambio en el paradigma, en los métodos de trabajo, en los procesos, en los procedimientos. O sea, ahora somos cada vez más estrictos con la seguridad biosanitaria dentro de los espacios. Hemos tenido que ser minuciosos y, ¿por qué no aprender mucho de la forma como se manejan los hospitales? Los espacios. Hemos tenido que entender como facility manager que nos enfocamos en las personas y en el espacio y cómo se desempeñan las personas dentro del espacio, que ahora hemos tenido que entender cómo se manejan las salas de reuniones, cómo se manejan los comedores, cómo se manejan las salas de operaciones donde nosotros tenemos nuestro chiller, cuántas personas pueden trabajar dentro de un espacio de cuarto mecánico, cuántas personas pueden trabajar dentro de un espacio de equipos de IT. Entonces, hemos tenido que identificar metrajes, hemos tenido que identificar, colocar letreros, señalizaciones, equipos biosanitarios. Cómo trabaja una persona cuando está expuesta a un ambiente donde hay presión positiva o presión negativa. Hemos tenido que analizar todo eso y entonces cada matriz, digo, cada espacio se pone en una matriz y a cada uno se le da. Ustedes se imaginan en un edificio de 87.000 metros cuadrados, ¿cuántos espacios podemos identificar? Que hemos tenido que analizar para qué, para no tener ni el más mínimo riesgo y no exponer a nuestro equipo colaborador, tanto hasta la persona de aseo, hasta el técnico o al gerente de cada empresa que trabaja dentro de nuestros espacios, estacionamiento, elevadores, escaleras, o sea, básicamente tuvimos que analizar todos los espacios. Comunicación, súper importante, claro, nosotros vamos a poner nuestros afiches, vamos a mandar nuestro newsletter, teníamos WhatsApp, teníamos correo, hacíamos video, todo. Nos tuvimos que reinventar completamente en la forma de cómo comunicarnos, porque era muy fácil tener a la persona aquí, hacer una reunión general y que todo el mundo bajara al edificio y se pudiera comunicar de manera correcta. La gente estaba muy desesperada, la gente estaba muy alerta, todos los días querían un comunicador nuevo. Nosotros no podíamos estar comunicando constantemente, o sea, teníamos que estar comunicando en la manera que podría ser más efectiva y tampoco invadir a la gente para que no perdiera o se insensibilizara de tantos correos que nosotros enviáramos. La capacitación, o sea, capacitar a todo el equipo en los lineamientos y en las disposiciones durante el COVID que establecía el gobierno. El manejo de estrés. El equipo que llegó por primera vez a operar el edificio luego del cierre de ciertas operaciones, ese equipo tuvo una crisis súper fuerte porque decían que ellos eran los que se estaban arriesgando a poder venir a trabajar. Tuvimos que trabajar fuertemente con ellos. El tema del uso de la mascarilla, súper importante. Ya está comprobado que después que mantengamos la mascarilla eh, y que la gente sepa utilizarlo, vamos a poder lograr combatir mucho el virus. La etiqueta respiratoria, el manejo de los documentos que requiere el gobierno y que pide que se tengan cuando ellos vengan a hacer las inspecciones y todavía más allá los procedimientos de limpieza. Todo el tema de señalización era súper importante empezar a identificarlo para poder que estas personas retornaran y retornaran seguras a los espacios, que se sintieran que los espacios reúnen esas condiciones que le van a permitir estar saludables. Compras, identificar todas las necesidades, los consumos, cuando todo se estaba agotando, cuando todo se estaba de alguna manera escaseando, que los costos se habían disparado por las nubes. $50 una caja de mascarilla, casi prácticamente $1 por mascarilla. O sea, increíble la situación de descontrol y de desabastecimiento que se había generado. Y también, ¿por qué no? Gente aprovechándose de la situación para vender los productos carísimos.
el tema de los termómetros, poder identificar todo esto, que si compro un contenedor en China y me lo traigo para poder estar yo abastecido. Increíblemente, el tema de compras fue súper importante para poder manejar la situación. Implementación, pues manos a la obra, todo ya lo teníamos listo, lo empezamos a implementar. Pero entonces regresan los inquilinos, regresan los ocupantes al edificio y ¿cómo hacemos que ellos se sientan seguros? Este es el caso de éxito que queremos explicarle hoy. ¿Cómo traímos nosotros a nuestros ocupantes a la propiedad para que se sintieran de manera segura? Y utilizamos pues un equipo multidisciplinario de profesionales y de empresas de servicio que nos permitieron acreditarnos con la certificación GBAC Star. ¿Qué hicimos? GBAC Star es la única acreditación de prevención, respuesta y recuperación de brotes de la industria de la limpieza para las instalaciones. ¿Y qué busca? Establecer y mantener un programa de limpieza, de desinfección de enfermedades infecciosas que minimicen los riesgos y combatan los peligros biológicos. ¿Qué hicimos? Le transmitimos a nuestros inquilinos, usuarios y, ¿por qué no, visitantes, que nosotros estábamos haciendo la limpieza de una manera quirúrgica, de una manera profesional, documentando y teniendo todo en orden. Y de esta forma, nosotros reiteramos nuestro compromiso con proveer espacios que brinden una mejor experiencia, que protejan la salud y velen por la seguridad y el bienestar de todos. Sí, señores, tuvimos que cambiar. Antes limpiábamos de una manera y siempre se decía que el personal de limpieza no era valorado. Ahora el personal de limpieza tiene una connotación muy importante y el Facility Management lo pone en la palestra, lo expone y lo trae para que pueda funcionar. No, como se lo mencionaba, nos unimos a aliados estratégicos como Altea, Heinz también, que es la administración del edificio, Grupo Eulen, que se carga de la limpieza, y obviamente nos acompañamos de la Asociación Panameña de Facility Management para también lograrlo. ¿Cómo hicimos la planificación del proyecto? Primero, tienes que tomar una decisión en optar por una acreditación. Segundo, implementar el manual. Tercero, preparar la documentación para realizar todo lo que tiene que ver con la acreditación. Después, submitir toda esa documentación que de alguna manera ya nosotros realizábamos y la tuvimos que adaptar a nuestros procesos para el COVID. Y de pronto se le anuncia a todos nuestros inquilinos que ya estamos optando por la certificación y el sexto paso es ya mantener la certificación en sitio. ¿Qué son los puntos más destacados? El incremento del 75% de las frecuencias de limpieza. Increíblemente, claro, nos van a empezar a preguntar, ¿esto incrementó el costo de las operaciones? En efecto, incrementa el costo de las operaciones. La implementación de la documentación para registrar toda la limpieza en las superficies de alto contacto. Eso es súper importante. O sea, la gente quiere saber que los espacios se están limpiando. Auditorías de limpieza con medidor de ATP son súper importantes y recomendables para poder dar visibilidad. Porque no solamente basta con comunicar que estamos limpiando, sino también es necesario mostrar que realmente el medidor está demostrando que tú estás limpiando de manera correcta. La capacitación continua del personal de aseo no deja de ser un área muy importante y preponderante dentro de lo que es la batalla contra el COVID. Y de la mano de usos de desinfectantes, puede ser amonio cuaternario, nitrito de plata, nitrito de cobre, pero son productos que tienen que permitir combatir el virus de manera muy efectiva. Son 20 elementos, se los dejo por aquí, creo que esta presentación la van a compartir, así que se los dejo por acá, pero son 20 elementos que tenemos que cumplir para poder definirnos como proyecto, y los 20 son sometidos a auditoría y a revisión. Con esto, quiero darles las gracias nuevamente y espero haber podido compartir con ustedes cómo lo hicimos, cómo nos fue. Esto es un poco de lo que una propiedad como tal explora o vivió a raíz de todo lo que es el COVID y esa transformación, cómo fue impactado y cómo nos impactó a nosotros en Latinoamérica.